Aquello era un secarral, una especie de terreno baldío donde nada era aprovechable. Desde hacía más de 10 años, todo estaba seco, muerto, sin vida alguna. Las ciudades se habían convertido en verdaderos vertederos de basura en los que no había nada que pudiese parecerse a la energía propia de momentos anteriores al caos. Por aquel entonces se utilizaban más que nunca expresiones como tiempos de dificultades, todo es una incógnita, las contrariedades nos invaden o todos son obstáculos. Estábamos en unos momentos de nuestra historia en los que el cambio climático había hecho estragos en el planeta. Los ríos se habían secado sin remisión. Los embalses se habían convertido en agotadas esplanadas inmensas y el agua potable era el bien más preciado. Desde Madrid a Moscú, desde Londres a Johannesburgo, pasando por Hong Kong, Pekín, Sydney o Buenos Aires, todo era árido, marchito y estéril. Ya no quedaba agua en ningún sitio. De hecho, hacía 8 años que se había creado un comité bajo el patrocinio de las Naciones Unidas que se encargaba de la búsqueda desesperada de agua para el consumo humano, ya que la gente se estaba muriendo compulsivamente. Hubo un tiempo en que aún era posible encontrar el líquido elemento en algún lugar recóndito, pero de un tiempo a esta parte era una quimera. Como no podía ser de otro modo, comenzaron a crearse bandas sin escrúpulos que trataban de encontrar pozos ilegales donde fuese y al precio que fuese. Todo servía. En esos instantes, la vida era infinitamente menos valiosa que el agua, y era absolutamente necesario que la hubiese como bien imprescindible. De otro modo, la muerte acechaba con mano negra y sin remisión alguna. No había pueblo o ciudad que no buscase con ahínco el preciado bien. Les iba la existencia en ello. Se taladraba la tierra con insistencia en cualquier lugar con el objeto de encontrar aquello que resultaba tan necesario para la vida. Pero la tierra se estaba secando a velocidad de vértigo. El hombre había esquilmado los ríos con una perseverancia exacerbada. Había destrozado los mares vertiendo materias tóxicas de fábricas y agricultura fraudulenta sin pensar apenas en las consecuencias de aquello. Los mares habían perdido todo su oxígeno y los peces, sin forma de respirar alguna, habían perdido el agua clara, habían ido pereciendo formando cementerios inmensos a la orilla de las costas, conformando mantos de muerte que se mezclaban irremisiblemente con la arena de lo que en otro momento de la historia fueron paradisíacas playas de cristalina agua azul. Las patrullas de piratas en busca de pozos eran cada vez más abundantes, pues cada día era más difícil encontrarlos. Ya no había agua en el subsuelo. El calentamiento había logrado que bajo tierra también se secasen las capas interiores. Solo quedaba ahondar lo más profundo posible para conseguir un agujero que diese garantías suficientes para lograrlo. Y eso, en aquellos tiempos, era francamente complicado. Solo el ejército y algunas empresas disponían de perforadoras tan potentes como para conseguir agua con dificultad. La cuestión había llegado a tales extremos que ya no existían estados como tal. Los países se habían convertido en auténticos focos de delincuencia debido a la imposibilidad por parte de los gobiernos de poner paz entre la gente ante tanta desesperación. A estas alturas ya cualquiera podía descerrajarte un tiro en la nuca por una garrafa de 5 litros de agua. Todo era una auténtica locura. Se acabaron las instituciones gubernamentales, la ONU y los países. La Unión Europea era un vago recuerdo, Estados Unidos una ensoñación, y cualquier atisbo de policía o similar era inexistente. La gente ya no se organizaba más que para aunar fuerzas suficientes para crear facciones de guerrilleros
capaces de atacar los destacamentos que se habían creado en algunos lugares por parte de las grandes empresas poseedoras de perforadoras de agua, denominados áreas de profundización, que eran protegidos por grupos de mercenarios armados hasta los dientes y que lograban mantener libres de extraños aquellos lugares a base de una auténtica guerra diaria sin cuartel que permitía sacar de estos lugares algunos containers llenos de fluidos para el consumo de algunas comunidades ricas que pagaban a precio de oro aquel preciado elemento. La batalla de los pobres por obtener agua en las áreas de profundización era auténticamente desesperada. Ningún padre era capaz de permitir que su hijo muriese de sed. Obviamente, todo el mundo se jugaba la vida intentando asaltar esos camiones o robando donde fuese alguna botella, ya que, en caso contrario, sus horas estaban contadas. La normalidad era encontrar lo que un día fueron calles convertidas en estercoleros repletos de cadáveres esparcidos por todos lados, y las enfermedades debidas a esta situación eran lo natural. Nada funcionaba. La ley del más fuerte imperaba por doquier, y la mortalidad ya era un concepto mucho más usado que la natalidad, por supuesto. A nadie se le ocurría ya tener hijos a no ser que fuese por error. De este modo, todo era podredumbre, caos y violencia. Las violaciones eran algo cotidiano, ya que la desesperación estaba a la orden del día. Los asaltos a las viviendas no suponían nada extraño. Las armas se vendían en los improvisados mercados a cambio de agua, y la angustia por encontrar el líquido elemento conformaba el día a día como una fuerza tal que la vida y la muerte habían pasado a ser uno solo, un todo que se cortaba en el atrofiado aire como algo común e inherente al ser humano, que de humano tenía muy poco. Tardó la vida en acabarse también muy poco. El calentamiento global era tal que los polos terminaron por derretirse por completo, y la temperatura media a diario en la Tierra llegó a los 60 grados. Así pues, en menos de un año la vida en el planeta finalizó en términos globales. Naturalmente, algunos quedaron, muy pocos, y los pocos que consiguieron aguantar aquello se preguntaban a menudo, mientras vagabundeaban por aquella tierra esquilmada y maltrecha, quién era el culpable de esa caótica situación. Sin embargo, en su fuero interno sabían la respuesta de forma ineludible: el jodido hombre. Pasados unos pocos años más, y debido a aquel desastre medioambiental, se produjeron infinidad de terremotos y tsunamis que acabaron definitivamente con los pocos humanos que aún resistían. La especie humana se extinguió, y toda forma de vida desapareció sin esperanza ni forma de continuidad. Pero un día, pasados cientos de años en aquel inhóspito planeta Tierra, en algún remoto lugar, brotó una pequeña hierba que quizás sería el comienzo de una nueva vida. Quizás eso se convertiría en arbusto y después en árbol. ¿Quién sabe? Con un poco de suerte todo volvería a florecer, y una nueva civilización renacería cual ave fénix, renovada, carente de ignorancia y ambición, y con esos valores fraternales tan necesarios para una existencia digna. Inshallah.